Buenas tardes, licenciada Nora Pinto. Mi nombre es Florquina Panta, estudiante del tercero C, y el día de hoy voy a realizar un video explicando sobre la gravitación universal. Antes de comenzar a explicar a fondo todas sus fórmulas y todo lo que conlleva el realizar los ejercicios, es necesario que tengamos en cuenta estos dos aspectos. ¿Qué es la gravedad? La gravedad es una propiedad que tienen los cuerpos con masa que tienen la particularidad de atraer a otro cuerpo. Esto nos hace saber que todos los cuerpos, solo por el simple hecho de tener masa, se atraen. También tenemos que tener en cuenta la ley gravitacional. Esta ley gravitacional nos explica que es una fuerza de atracción entre dos cuerpos y aparece por el simple hecho de tener masa. Esta puede ser directamente proporcional a la masa del producto, al producto de las masas. Esto quiere decir que mientras la masa aumenta, la fuerza también va a aumentar, y cuando la masa disminuya, la fuerza también va a disminuir, y es inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Esto quiere decir que cuando la distancia disminuya, la fuerza va a aumentar, y cuando la distancia aumenta, la fuerza va a disminuir. A continuación vamos a explicar las fórmulas. Ahora vamos a hablar sobre las fórmulas. Para este tema es necesaria tener en cuenta una fórmula general. Esta es la fórmula de la fuerza gravitatoria. Nos explica que fuerza gravitatoria Fg es igual a constante gravitacional por la masa del primer objeto por la masa del segundo objeto entre la distancia al cuadrado. Podremos decir que la constante de gravitación universal, al ser una constante, va a llevar unos ciertos números. Este valor es de 6,67 por 10 a la menos 11 y se va a expresar en el sistema internacional como newtons por metros entre kilogramos al cuadrado. La fuerza gravitacional al final nos tiene que dar en newtons y las masas en kilogramos. La distancia siempre es en metros, en SI. Ahora voy a realizar un ejercicio para poder explicar toda la teoría. El ejercicio número 1 dice: usando la fórmula de la fuerza gravitatoria, calcular el valor de la gravedad en la superficie terrestre. Nos dan tres datos importantes: nos dan el constante de gravitación universal, nos dan el radio de la Tierra y nos dan la masa de la Tierra. A continuación vamos a realizar el desarrollo. Para resolver este ejercicio es necesario que ocupemos nuestra fórmula. Nuestra fórmula dice: fuerza gravitatoria es igual a constante de gravitación universal por la masa 1 por la masa 2 sobre la distancia al cuadrado. En este ejercicio tiene una particularidad. Aquí la fuerza gravitatoria se va a transformar en fuerza de gravedad debido a que estamos hablando entre la interacción de un objeto con su superficie. Así que esta se va a llamar fuerza de gravedad, y la fuerza de gravedad es igual a la masa por la gravedad. Por eso la fórmula cambiaría a esta forma. Masa por gravedad es igual a constante de gravitación universal por la masa del cuerpo 1 por la masa del cuerpo 2 sobre la distancia al cuadrado. Ahora es necesario tener en cuenta qué es la masa con la que se va a multiplicar la gravedad. Esta masa es la masa del objeto, que le vamos a denominar masa O, por la gravedad. Entonces, ¿le puedes acercar? Entonces, será igual a la constante gravitacional por la masa 1, que sería la masa de la Tierra, por la masa 2, que es la masa del objeto, entre la distancia al cuadrado, que ya podríamos reemplazar por radio de la Tierra, que esa es la distancia que tiene. Ahora lo siguiente es pasar esta masa al otro miembro. Cuando lo pasemos a esta masa del objeto, va a pasar a dividir,
y podremos simplificar. Para ahorrarnos de ese paso lo vamos a hacer instantáneamente. Simplificamos, quedándonos la fórmula como gravedad es igual a constante de gravitación universal por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar todos nuestros términos. Constante de gravitación universal es 6,67 por 10 a la menos 11. Dice que es por la masa de la Tierra, que sería a 5,97 por 10 a la 24. Y esto es dividido entre el radio de la Tierra al cuadrado. No se olviden que es al cuadrado. Entonces el radio de la Tierra es igual a 6,371 por 10 a la sexta, y todo esto al cuadrado. Ahora solo nos queda reemplazar los términos y realizar todo esto en la calculadora. Si lo realizamos, a mí me da el valor de 9.81, que sería el valor de la gravedad. 9,81. Y esto se lo expresa en las unidades del SI como metros sobre segundos al cuadrado. Ahora vamos a realizar un gráfico en donde se explique todo lo que realicé. Para explicar el ejemplo vamos a hacer una gráfica. Aquí tenemos a la Tierra. Este círculo va a representar la Tierra y esta persona va a representar la masa número 2 o la masa del objeto. Ya, entonces lo que habíamos acabado de hacer era que nos pedía calcular la gravedad, o sea, la fuerza de interacción entre la superficie de la Tierra, que sería aquí, y el objeto. Ya, entonces esto quedaría, esta sería masa del objeto, ojo que es igual a masa 2, y esto que es la masa de la Tierra. Y tendremos que, para darnos cuenta que la distancia aquí la tomamos como que fuera el radio de la Tierra, debido a que la distancia es el radio de la Tierra porque va dada por esta línea, por esta flecha, que va desde el centro de la Tierra hasta la superficie terrestre. Entonces la distancia es igual al radio de la Tierra. Lo que acabamos de calcular es la gravedad, que se vendría dado con una fuerza que va así, así. La gravedad se expresa mediante estas flechas que van hacia el centro de la Tierra. Y eso sería todo mediante el cálculo de la fuerza gravitacional.